bienvenida a esta sesión de instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. A fin de dar inicio a la misma, me permito presentar el orden del día que esta presidencia pone a su consideración y que es la siguiente. Como punto número 1, registro de existencia y declaración de quórum legal. Como punto número 2, aprobación del orden del día. Como punto número 3, instalación de la Comisión de Derechos Humanos. El punto número 4, intervención del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Como punto número 5, mensaje del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura. Punto número 6, asuntos varios. Y punto número 7, clausura. Se somete a votación el orden del día correspondiente. Los que estén a favor, manifestarlo en votación económica. Aprobado. El punto 1 se encuentra cubierto con el registro de los diputados vocales y se cuenta con la asistencia de 7 de los 7 integrantes, por lo que se declara quórum legal para la misma. En el punto número 3, en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que agradecemos la asistencia del diputado Julio Nelson García Sánchez, que con fundamento en el artículo 69, numeral 1 del reglamento de ley orgánica de este Poder Legislativo, procederá a la declaratoria de la instalación de esta comisión. Por favor, diputado. Muy buenas tardes. Como secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en uso de las facultades conferidas por los artículos 69 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y 7 del reglamento de comisiones del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, pregunto a ustedes: ¿protestan cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado? Sí, protesto. Si no lo hicieren, que el Estado y la Nación se los demande. Y siendo las 12 horas con 25 minutos del día 21 de noviembre del 2012, declaro legítima y solemnemente instalada la Comisión de Derechos Humanos de esta 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco, integrada por el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza como presidente y como vocales el diputado Roberto Mendoza Cárdenas, el diputado Héctor Pizano Ramos, la diputada Clara Gómez Caro, la diputada Gabriela Andalón Becerra, la diputada Mariana Arámbula Meléndez y la diputada Celia Fausto Lizaola. Así, esta comisión inicia formalmente sus trabajos el día de hoy, coordinando a los diputados que la integran a sacar adelante las actividades de esta comisión y del Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias y felicidades. Gracias, diputado. Pasando al punto 4 del orden del día, que es la intervención del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me permito ceder el uso de la voz al doctor Álvarez Cibrián. Muchas gracias. En primer término, agradezco la invitación que me realiza esta comisión y el Congreso del Estado. En segunda parte, quiero felicitarles por esta encomienda que han ustedes en este momento rendido la protesta de ley, deseándoles que pues, tengan los mejores éxitos, el mejor desempeño en todos los objetivos, porque al final de cuentas es para bien de Jalisco, para bien del fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos, que es en lo que hemos estado trabajando desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, que también son muchas las que se han sumado en todo ello. Hoy, precisamente por la mañana, celebramos una reunión muy importante, como todas las que se realizan una vez al mes, con cerca de 120 presidentes y presidentas de organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven derechos humanos, en donde nos hizo el favor de acompañarnos el diputado Hugo Gaeta.
Allí él fue testigo durante un espacio, un ejercicio de más de 2 horas, casi 2 horas y media, los distintos planteamientos de las distintas organizaciones que con distintos enfoques en diversas áreas de los derechos humanos, desde la educación, la salud, las cuestiones ambientales, la niñez, las personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, derechos de mujeres, ahí plantean. Yo creo que se ha traído el diputado Hugo Gaeta como presidente de esta comisión una serie de inquietudes muy importantes. Quiero ofrecerles, por el nombre de la institución que represento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo el respaldo para que trabajemos porque en Jalisco se pueda contar con las leyes de vanguardia, las leyes más vigentes y que también las más necesarias. Tenemos una responsabilidad muy importante todas las autoridades del país, generadas como consecuencia de la reforma constitucional de derechos humanos que fue publicada en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año pasado y que entró en vigencia el día siguiente, el día 11 de junio, en donde se ha derivado por disposición constitucional una serie de obligaciones que todos los servidores debemos de observar. Para mí tiene mucha relevancia decirles que hemos transitado en nuestro país a un nuevo modelo constitucional denominado neoconstitucionalismo, donde tiene entre muchas de sus características dos que para mí son relevantes. La primera, que la base, el eje rector de toda la función pública, de toda la actividad administrativa, legislativa, jurisdiccional en el país, a partir de ese momento en nuestro país, es el respeto a los derechos humanos. Ya no hay nada más importante, son un factor vinculante, obligatorio, para todas las autoridades que debemos de promover, proteger, garantizar, que debemos de investigar sus violaciones, sancionar a los responsables y también reparar las violaciones a los derechos humanos. Es una tarea que nos corresponde a todos. Como un segundo eje está el derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en todos los instrumentos internacionales, convenciones, pactos, protocolos, todos los instrumentos que han sido ratificados por el Senado de la República, pasan a formar un bloque de constitucionalidad entre esos tratados y la propia Constitución, en donde se posicionan a la par. Ya no están por abajo de la Constitución, vienen a actuar de forma complementaria y subsidiaria, y por tanto es entonces una necesidad urgente que todas nuestras leyes federales y locales en nuestro país se armonicen en torno a lo que disponen esos tratados internacionales en cada una de las materias. Por eso, y atendiendo a un proceso de profesionalización y especialización que en la Comisión hemos venido llevando desde hace aproximadamente 5 años, 3 meses, donde contamos con una estructura actualmente de más de 15 doctores en Derecho especializados en el área de los derechos humanos, de más de 64 maestros en Derecho que conforman las distintas áreas especializantes de la Comisión, ponerlos a disposición de este trabajo legislativo a efecto de venir si ustedes así lo disponen, venir a estar estableciendo una especie de consultoría en los distintos trabajos legislativos. Creo que sería de gran valía porque es importante estar observando todas estas disposiciones, muchas más que sin duda de la sociedad civil, de las organizaciones, como hoy lo hizo el diputado Hugo Gaeta, se estarán recabando, y sé con la sensibilidad y el compromiso que a ustedes les caracteriza, porque los conozco no de ahora, ya de más tiempo, sé de su trayectoria y su profesionalización, y también en este caso su compromiso por respeto a los derechos humanos. Sé que van a hacer un gran trabajo como Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, presidente, por la intervención. En el punto número 5 del orden del día, es mensaje de la voz, por lo que con su permiso me permitiré cumplir con el punto. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades e instituciones que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, orientación sexual, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Agradezco la asistencia a la instalación a mis compañeros vocales, integrantes de esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos, a las diputadas y diputados Clara Gómez Caro, Gabriela Andalón Becerra, Mariana Arámbula Meléndez, Celia Fausto Lizaola, Héctor Pizano Ramos y Roberto Mendoza Cárdenas. Y esta comisión agradece la presencia también del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A las personas que nos acompañan, al equipo de asesores de las diversas fracciones parlamentarias y a los medios de comunicación por estar aquí reunidos. La Organización de las Naciones Unidas, en diciembre del año 1948, en la Asamblea General proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, con medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Así, los derechos humanos es un tema universal y esto permite y obliga crear las condiciones para una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismo y con los otros. No podemos perder de vista que los derechos humanos existen por sí solos, es decir, haya o no haya un marco legal. Los derechos humanos están en cada una de las personas. Por ello, compañeras y compañeros, la importancia de esta comisión legislativa que hoy formalmente se instala y de la cual la sociedad en su conjunto, los organismos no gubernamentales y las propias dependencias estatales esperan y desean que trabajemos de manera conjunta en afinar y mejorar las leyes que permitan fortalecer y consolidar un marco jurídico que dé respuesta a las justas demandas que la ciudadanía nos presenta. La ley orgánica de este Poder Legislativo señala que es facultad de esta comisión la de estudiar y dictaminar la normatividad aplicable en el Estado para la difusión, protección, defensa y conservación de los derechos humanos de los individuos y grupos sociales que regulan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el gobierno federal haya firmado o de los que celebre o forme parte. Es clara la responsabilidad y compromiso que asumimos: cumplir y promover el cumplimiento del conjunto de derechos plasmados en la propia Constitución Nacional y los alrededor de 105 tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. Lo anterior obliga a realizar un trabajo legislativo muy sensible, muy cercano a los actores sociales e institucionales. Sobre todo, olvidar y superar la visión de que las leyes se formulan en el escritorio, sin consultar a los involucrados, sean beneficiados o no sean beneficiados. En consecuencia, será necesario estudiar y analizar diversas normatividades que tienen concordancia con los derechos humanos, implementar nuevas y amplias facultades que se puedan otorgar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, verificar sus recomendaciones, el pronunciamiento que deberán de realizar los servidores públicos que se les denuncie por violación a los derechos humanos. ¿Qué hacer cuando las recomendaciones no sean aceptadas o en su caso incumplidas parcial o totalmente y las nuevas disposiciones en materia laboral? Por todo esto, compañeros, esperemos buenos augurios a los trabajos que realizará esta comisión legislativa. Esta instalación es apenas el punto de partida de una larga marcha que se pondrá a prueba nuestra capacidad de diálogo y acuerdos. Caminaremos un largo proceso de transformación en donde construiremos una nueva actitud de respeto a la legalidad y una auténtica cultura de la defensa de los derechos humanos que vendrá a dignificar nuestro trabajo legislativo. Estoy seguro que los diputados integrantes de la comisión asumen de manera plena esta visión y compromiso de sumar esfuerzos legislativos y en su caso presupuestales para lograr que el Estado esté a la altura de lo que significa la dignidad de los derechos humanos y las consecuentes libertades que tales derechos generan entre la sociedad. Muchas gracias, compañeros.
Y pasando al siguiente punto, que es el punto número 6 en asuntos varios, pregunto si alguno de mis compañeros diputados